Bueno, acá estoy con una Filco que no funciona. Se quemó hace un par de meses porque le puse un VHS que compré en un videoclub que tenía la cinta dura, no me había dado cuenta y al intentar reproducirlo me quemó la placa electrónica. Por allá abajo hay un capacitor quemado, ahora no se ve porque no hay luz, pero bueno, se me quemó la placa electrónica. Pero la estoy usando para hacer este video, para explicar cómo se soluciona un problema que veo que tienen varios en el grupo. Yo acá ya le saqué le saqué los tornillos todos para que se pueda ver mejor. La videocasetera está dividida en dos partes, el funcionamiento de la videocasetera. La parte electrónica, que, que la parte electrónica en esta videocasetera, por ejemplo, está metida toda allá abajo, que es toda la placa, es de placa completa. Está a lo largo de toda la videocasetera, es una placa grande. Y la parte mecánica, que es este armazón, que generalmente es muy parecido en todas las videocaseteras, que es el armazón donde entra el VHS y donde está el cabezal. Esa sería la parte mecánica. En este caso no, pero la mayoría de las videocaseteras suelen tener sensores que, si las usan sin la tapa, como sistema de defensa, la videocasetera se apaga para proteger el aparato. En realidad eso pasa en la placa electrónica, se protege la placa electrónica para que no pase lo que me pasó a mí, que al ingresar una cinta que está dura, hace fuerza todo este sistema y la placa electrónica no resiste esa fuerza y se termina quemando. Bueno, después hay que arreglarlo, hay que saber un poco electrónica para arreglarlo. Pero cuando la videocasetera enciende, quiere decir que la placa electrónica generalmente funciona y que no tiene ningún capacitor quemado ni nada. Entonces el problema es mecánico. El problema mecánico es, por ejemplo, cuando la videocasetera enciende y usted quiere ingresar una cinta, un VHS, y te lo expulsa o te queda trabado al medio, o los carriles no te empujan la cinta hacia atrás, no te reproduce, no te rebobina. Eso generalmente son problemas mecánicos de los engranajes de la bandeja que mueve la cinta cuando la ingresamos y de los carriles que llevan la cinta hacia el cabezal. Generalmente cuando las videos tragan la cinta son problemas de las bandas elásticas que hay que cambiar. Acá yo tengo una banda elástica, acá está usada, por eso está así estirada. Después voy a hacer otro video explicando cómo cambiar las bandas elásticas en los distintos tipos de videocasetera. Pero bueno, es fácil, pero a lo mejor alguno no sabe. En este sistema las bandas elásticas están por debajo de todo este aparato mecánico. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando pasan estos problemas de que el VHS no ingresa a la videocasetera o te lo expulsa, o no lo expulsa, vos lo ingresás y no te lo expulsa, o no te reproduce, pero la videocasetera, siempre hablando de que la videocasetera encienda, porque si no ya son problemas de la placa electrónica, repito. El problema está en estos carriles y en esta bandeja. No concretamente, en realidad está en los engranajes que mueven estos carriles, estas dos torres y la bandeja esta que va por estos carriles. El proceso de reproducir una película VHS es el siguiente. Voy a ingresar la película en la videocasetera, y la videocasetera a través de esta bandeja, ¿ves? Ahí está el recorrido. Esta bandeja te la transporta por acá hasta el fondo y te la baja hacia estas dos torres. La cinta quedaría delante de estas dos torres. Después, cuando le das reproducir, estas dos torres se van hacia el fondo de la videocasetera y te llevan la cinta alrededor del cabezal formando una M. Ese es el proceso de principio a fin de reproducir es el recorrido que hace una cinta en VHS al reproducirse una videocasetera, o sea, ingresar, bajar hacia las torres de los que van por estos carriles y llegar hasta el cabezal. Y el proceso inverso, volver hacia este lugar, subir hacia arriba y
expulsar la cinta hacia afuera de la videocasetera. Ese es el proceso que suele salirse de punto cuando se traban las cintas, que es lo que yo siempre les digo, que hay que hacerlo manualmente a todo este proceso. ¿Cómo se hace? Estas dos cosas, tanto la bandeja como las torres, funcionan con un sistema de engranaje. En este caso el sistema de engranaje está por debajo de todo este mecanismo. En otros modelos de videocasetera, como el de Juan Quiroga, que me pasó un par de fotos, lo tiene acá al costado, pero funcionan de la misma forma. Generalmente los que tienen los engranajes acá al costado del mecanismo funcionan con una banda elástica. Este es el motor que hace funcionar todos esos engranajes para que se muevan en estas dos funciones, tanto la bandeja como las torres. Este motor gira hacia un lado y hace que la cinta ingrese y la lleva hacia el cabezal y la reproduzca. Y cuando gira hacia el otro lado, hace el proceso inverso, que los carriles vuelvan la cinta a la carcasa, digamos, del VHS, y luego la bandeja esta lo expulse la videocasetera. Es muy simple, o sea, un motorcito que va hacia un lado y hacia el otro, no es nada de otro mundo. Cuando el modelo es el de videocaseteras que tiene los engranajes al costado, como la de Juan Quiroga, suelen tener banditas elásticas, o a veces no, pero generalmente sí. ¿Ve? Por ejemplo, yo tengo esta bandita elástica que compré 3 o 4 porque lo necesitaba para otras videocaseteras que ya arreglé. Era justamente para eso, para cambiarle la banda elástica al motorcito este que le estoy hablando. Esto los compré en Córdoba, en Celsius Argentina. También se consiguen en Electrónica Argentina, que están por calle Rivera Indarte y 9 de Julio, por ahí en el centro de Córdoba capital. Allá en Buenos Aires no sé si los consigue. Pero el tema de las banditas elásticas, traten de guardar siempre, o cuando vean que en algún lugar que las vendan, traten de comprar, porque no se fabrican más y son muy difíciles de conseguir. O incluso cuando tengan videocaseteras que no las van a hacer arreglar, que no tienen arreglo, que les sale muy cara, sáquenle las bandas elásticas para usarlas de repuesto en otras videocaseteras, porque suelen cortarse, a veces se secan y son difíciles de conseguir. Bueno, el tema es el siguiente. Para arreglar esos problemas que le estaba hablando, hay que hacer todo este proceso que le explicaba, de principio a fin y del fin al principio. ¿Cómo se hace? Haciendo funcionar este motor, o sea, manualmente. La función que hace este motor la vamos a hacer nosotros con el dedo. Siempre hay un rodillo que está siempre pegado al motorcito este. En otros casos tiene una bandita elástica que va de este rodillo a los engranajes y los hace funcionar. En este caso no, directamente tiene engranajes. Bueno, así que lo vamos a empujar hacia un lado para hacer el proceso de mover la cinta. ¿Ve? Ahí se están empezando a correr las torres por los carriles. Este sería el proceso cuando ya ingresamos la cinta a la videocasetera, la llevó hasta el fondo y la bajó hacia abajo, preparada para reproducir. Cuando le damos play, estos carriles empiezan a hacer el trabajo que estamos haciendo ahora nosotros manualmente. Están llevando la cinta alrededor del cabezal para reproducirla. Lo llevan bien hasta el fondo de la videocasetera, hasta que hagan tope. Ese es el trabajo que hace la videocasetera cuando reproduce. Lo llevan bien hasta el fondo, hasta que haga tope. Y cuando llegaron al fondo, hacen el trabajo inverso. A veces el problema no es este, pero generalmente con esto acá se soluciona. A veces el problema son las tapas. Hay muchas videocaseteras, muchos modelos de videocaseteras, que ahí lo estoy volviendo a las torres hacia el lugar de inicio. Muchas videocaseteras tienen sensores que son sensores de protección para que no las usen con las tapas abiertas por problemas de electrocución y cosas así, o para que no funcionen con el riesgo de que le entre tierra mientras están enchufadas, o ese tipo de problemas. Entonces esos sensores hacen que la videocasetera se apague, así que intenten
usarla siempre con las tapas cerradas. Si bien yo las tengo sin tornillo por la facilidad de limpiar los cabezales, trato de usarlas siempre con las tapas puestas sin los tornillos. Ve, ahí volvieron. Una vez que llegaron ahí otra vez al punto de inicio, le siguen dando un poco, porque después sigue el proceso de levantar la cinta con la bandeja esta y expulsarla de la videocasetera. Normalmente, llevándola desde ese punto, desde el punto de inicio del proceso de reproducir la cinta hacia el final y del final hacia el principio, se vuelve a poner a punto la videocasetera. Ya tendría que funcionar. Prueben con eso. Pero siempre, al momento de ver por qué no funciona la videocasetera, lo primero que hay que ver es la suciedad de los cabezales. Siempre, pero yo diría que la mayoría de las veces son los cabezales sucios. Hay que limpiar bien los cabezales con una servilleta y alcohol. Hay que limpiar bien los cabezales, bien más que todo los GEA, que son los ojitos que están ahí abajo. Acá no se llegan a ver, pero saben tener unos huequitos ahí entre medio. Fijarse que no queden restos de papel. Por ahí si usan papel servilleta medio berreta, o si usan, nunca usen algodón, porque se saben quedar los pelitos del algodón entre medio del cabezal y te lo termina rompiendo. Fíjense en de limpiar bien el cabezal. Casi siempre, la mayoría de las veces, el problema es el cabezal sucio. Y bueno, después se fijan esto para no tener que desarmar tanto la videocasetera. Y después se fijan el problema de las bandas elásticas. Pero como les decía, el problema de las bandas elásticas, casi siempre el síntoma principal es que te trague la cinta. Después de hacer un video de cómo cambiar las bandas elásticas en los distintos modelos de videocasetera. Porque a lo mejor algunos no lo saben. Ya después voy a hacer un video sobre eso. Bueno, espero que les sirva y después díganme si Juan Quiroga, Ale Velarde, algunos que me comentaron que tenían ese problema, fíjense si les sirvió. Esto era lo que yo te explicaba, Juan, por WhatsApp, que no te podía hacer entender, era mover este motorcito. Fíjense dónde está ubicado, pero este motorcito siempre está en la videocasetera porque es el que hace ingresar la cinta y que la reproduzca y que después la expulse. Así que sí o sí está. Si el engranaje no está abajo, como les decía, está al costado, pero en ese motor siempre está. O funciona con engranajes como este, o funciona con una banda elástica, pero siempre está.